estamos en esta primera actividad de Derecho Romano del grupo Justa Causa. Me pidieron que presentara al maestro de los maestros, gran amigo también, profesor Francisco Samper. Para mí un honor, maestro, presentarlo. El profesor Samper, su nombre habla por sí mismo, pero si hay algún incauto del derecho romano que no conozca su nombre, es uno de los grandes maestros del siglo XX del derecho romano chileno, profesor decano en Universidad Española, profesor de la Universidad Católica, profesor de la Universidad de Chile, Universidad Católica Valparaíso, actualmente profesor de la USACH, Andrés Bello, gran formador. Yo podría estar este cuarto de hora nombrando los profesores o que los formó don Francisco o que se han inspirado en su figura. No solo una gran figura académica e intelectual, sino que una maravillosa persona. Así que, profesor, quien nos quiera acompañar, que se haga un tiempo para que están llevando adelante esta tan loable labor. Así que, sin más, profesor Samper, reitero el honor de tenerlo con nosotros, lo dejo para que usted pueda desarrollar su presentación. Bien, ante todo, tengo que agradecer las palabras amabilísimas e inmerecidas que me ha dedicado el queridísimo amigo Cristian. Creo que estas palabras están más movidas por la amistad que por la realidad. Pero, en fin, de todas maneras, mi agradecimiento va por encima de todo. También agradezco qué bonito el nombre que se ha escogido para esta actividad, a Justa Causa, un nombre netamente romano. Y al ciclo de Derecho Romano que se llama, fíjense ustedes qué bonito nombre, Todos los caminos conducen a Roma. Como los romeros, que así se llamaban los peregrinos que iban a Roma en la Edad Media. Todos los caminos conducían a Roma. Digo romeros porque los peregrinos, que lo sepan ustedes, eran los que iban a Santiago de Compostela. En fin. Pero yo consideraba esto, que para un ciclo de derecho romano, más bien se podría decir no que todos los caminos conducen a Roma, sino que todos los caminos proceden de Roma. Todo lo que es derecho hoy en día en los países civilizados, de una y otra familia, de la familia anglosajona y de la familia continental, proceden de Roma. Todo el derecho actual, todo el derecho privado actual, aclararé eso, procede de Roma. ¿Por qué? Porque fueron los romanos los que convirtieron el derecho en una ciencia. Ius redigere in artem, así decía. Ellos convirtieron el derecho en una ciencia práctica, en un arte. Arte quiere decir ciencia práctica, ciencia dirigida a un fin práctico. ¿Cuál era este fin del derecho? El solucionar pacíficamente contiendas patrimoniales entre personas privadas. Esa es la finalidad del derecho. Y esta actividad llamada derecho la convirtieron, como digo, los romanos en una ciencia. Porque antes de Roma no es que no hubiera derecho en los demás pueblos. Claro que tuvieron derecho los demás pueblos. Los sumerios, conocemos el Código de Hammurabi, los judíos, conocemos tantos pasajes de las Sagradas Escrituras, los griegos, pero el derecho como ciencia lo crearon los romanos. Lo que había antes no era propiamente ciencia del derecho, era conocimiento empírico. Los romanos lo convirtieron en un conocimiento reflexivo. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos el derecho romano? Lo conocemos a través de libros, pero hay un libro fundamental que es el que nos da el más cabal conocimiento del derecho romano. Yo diría el 80% de lo que nosotros sabemos de derecho romano procede de un libro muy tardío en la historia del derecho romano, un libro de por ahí del año 530, una colección más bien
debida a un emperador de Oriente, Justiniano I, Justiniano el Grande. Él no era tan grande, su mujer sí que era enorme. Bueno, Justiniano I, casado con Teodora, una mujer extraordinaria, de toda mi admiración. Esta colección se llama la parte más importante del Corpus Juris, que se llama el Digesto, es una verdadera colección antológica que contiene la reflexión de los grandes juristas romanos de la época llamada clásica. Vamos a hablar un poquito de esta época clásica. Época clásica, una época que tiene clase y da clase. Por eso se llama época clásica. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Aproximadamente desde el año 130 a.C. al 230 después de Cristo. Unos 360 años, que es la época precisamente en que el derecho se convierte en una ciencia, se convierte en un arte. Lo que hay antes del año 130 se podría decir la época preclásica, en que el derecho todavía tiene los rasgos de intuición, de intuitivo, de puramente empírico que tienen los demás pueblos de la antigüedad. Y lo que hay después del 230, desde el 230 hasta la época de esta compilación, de esta colección de Justiniano. Época posclásica le podemos llamar, pues la época de la decadencia. Todo decae, todas las culturas, sobre todo los aspectos intelectuales de la cultura, terminan por decaer. Y esto es lo que también pasó en esta época tardía, la época posclásica. Nos vamos a hablar entonces nosotros sobre todo de esta época clásica. ¿Cuáles son sus rasgos? ¿En qué consiste? Y quiero ante todo acudir a una imagen que ya insinué. ¿Qué hacen los jueces en cada una de estas épocas? Cuando un juez tiene que resolver un problema jurídico, ya les dije en qué consiste. Un problema patrimonial, un conflicto patrimonial entre dos personas privadas. ¿Cómo se tiene que resolver? ¿Cómo lo haría un juez de la época preclásica? ¿Cómo lo haría un juez de la época clásica? ¿Cómo lo haría un juez de la época posclásica? Un juez de la época preclásica lo que haría es pensar simplemente, ¿cómo este caso que yo tengo que resolver, cómo se ha venido resolviendo hasta ahora? ¿Cuáles son los antecedentes o los precedentes que existen para resolver este caso? Es decir, él investiga en la antigüedad cómo se ha hecho esto antes que yo. Pues yo lo voy a hacer de esta misma manera. ¿Para qué voy a descubrir la pólvora si ya está descubierta? Lo resuelvo de esta misma manera. Es decir, se fundamenta en el precedente, tal como aproximadamente hacen hoy en día los jueces ingleses, sobre todo los jueces norteamericanos, en que el precedente es la fuente fundamental para resolver los conflictos. ¿Cómo haría un juez posclásico, un juez de la época decadente, de la época posclásica, ante un problema que tiene que resolver un juez? ¿A qué acudiría? ¿A qué fuente acudiría para dar sentencia? Lo que se preguntaría es más o menos lo mismo que se pregunta el Estado, digamos, el poder público. Cuando el poder público ordena al juez, cuando se presente un problema de esta naturaleza, tú lo vas a resolver así. Y así hacían en Roma los jueces posclásicos. Es decir, decidían conforme a lo que el emperador les mandaba decidir. Y un juez de la época clásica, ¿cómo lo hace? El juez de la época clásica lo que se pregunta es, ¿cuál es la manera racional de resolver este conflicto? Y como tal vez él no tiene las luces suficientes, porque al fin y al cabo él es una persona privada que designaron los propios litigantes,
¿Cuál es la manera racional de resolver este conflicto? Pues lo voy a consultar con una persona que sepa derecho. Lo voy a consultar con un sabio, ya sea un sabio que tenga a la mano, que tenga a mi alcance y que se lo pueda preguntar de viva voz, o ya sea con un sabio que ya ha muerto. En ese caso consulto libros de derecho. La fuente fundamental entonces para los jueces de la época clásica no es ni el precedente ni la ley, ni el precedente como para los jueces ingleses, ni la ley como para los jueces chilenos o del sistema llamado europeo continental, sino que es la doctrina de los grandes autores, la doctrina de los grandes pensadores, que los romanos le dan un nombre que hoy día significa algo un poquito distinto. Le llaman la prudencia del derecho, la prudentia, porque la prudencia es la virtud intelectual por excelencia, la prudentia iuris, la jurisprudencia. La fuente fundamental del derecho en esta época clásica es la jurisprudencia. Y precisamente, tal vez a esto se debe que la actividad de la jurisprudencia fue tan fecunda y es esa una de las razones por las cuales los romanos fueron capaces de convertir el derecho en una ciencia. Ahora, hay unos rasgos importantísimos, fundamentales, que quiero hacer notar a ustedes y que tienen mucho que ver también con esta definición que daba el propio Celso que antes cité, la propia definición que dan del derecho. Dicen que es el ars boni et aequi, el arte de lo bueno e igual. El arte, la ciencia práctica, de lo bueno, pero no es pura moral, no, es algo más que moral. La moral será el arte de lo bueno, pero esto es el arte de lo bueno e igual. Ius boni et equi. No confunden ustedes este igual, este equi romano, con lo que nosotros llamamos equidad. Esto quiere decir igual. Arte de lo bueno en relaciones de iguales. Es decir, el derecho está destinado a resolver una contienda entre tú y yo, dos personas en situación de igualdad, dos personas iguales, no a resolver las contiendas entre la República Romana y yo, entre el emperador y yo, sino entre dos personas privadas. El derecho es el derecho romano es lo que nosotros llamamos derecho privado. Lo que nosotros llamamos derecho público para los romanos es una realidad de otro orden. A mí me gusta mucho traer a colación esta consideración. Fíjense ustedes el concepto, cómo trataban los juristas de aquella época una institución cualquiera, como por ejemplo la propiedad. ¿Qué pensaba un jurista? ¿Cómo trataba un jurista la propiedad? Pues pensaría, ¿qué es la propiedad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se adquiere la propiedad? ¿Cómo una persona llega a ser propietario? ¿Cómo se pierde la propiedad? ¿Cómo se transfiere la propiedad? ¿Cómo se reclama la propiedad cuando tengo que reclamarla en un juicio? ¿Qué atributos comprende la propiedad para el dueño? Si puede usar la cosa, qué pasa cuando la cosa produce un fruto, le pertenece a él o no, etcétera, etcétera, etcétera. De ninguna manera, en cuanto juristas, en cuanto personas, en cuanto ciudadanos puede ser, pero en cuanto juristas, de ninguna manera se interesan, por ejemplo, si la propiedad tiene que estar distribuida entre muchos, o puede estar en manos de unos pocos, en fin, esto ya es un problema social, un problema cívico, no un problema jurídico. No es que los juristas no se interesen en esto como personas, pero como tales juristas, de lo que se preocupan es de los rasgos propiamente internos de la propiedad, que sirven para resolver ese eventual conflicto entre dos personas privadas. Este es el primer rasgo del derecho romano. Es un derecho privado. Lo que nosotros llamamos derecho público, yo lo he repetido esto muchas veces, no procede de Roma. Nuestro derecho político procede de Grecia, no de Roma.
Por eso es que le llamamos político, con alusión a la polis. Pero en un segundo sentido, también este derecho es privado, no solo por su contenido, fíjense ustedes bien, sino también por otro rasgo. Los jueces romanos son jueces privados. El litigio romano tiene una estructura muy singular, muy curiosa. Este litigio, siempre he dicho yo, se parece mucho al duelo caballeresco. En el duelo caballeresco intervienen dos personas, fuera de los contendientes, fuera de los dos caballeros, que cada uno luchan por demostrar alguna causa, algún principio, lo que sea, pero intervienen como partes superiores, dos personas. La primera, el rey, que es el que fija las condiciones del duelo. Le dirá a los caballeros cómo lo tienen que hacer. A caballo, a tal distancia, usando tales armas, usando tales modos de proceder, etc. Y además el rey determina claramente, la contienda es sobre esto. Esto es lo que se va a resolver en la contienda. La contienda que se llama un certamen, certare, luchar, pero luchar para obtener una certidumbre. La contienda va a versar sobre esto. Y los caballeros luchan. ¿Y cuál es el resultado de la contienda? Que uno de los dos gana. Y lo que sostenía el que gana, eso es tenido por verdad. ¿Quién estableció cuál era la verdad? ¿El rey? No. La estableció Dios. Esto es lo que creen ellos. Cualquier cosa que creamos nosotros, esto es lo que creen ellos. Dios le dio la victoria al que tenía la razón. Fíjense ustedes, el rey impone la paz con su poder, establece las reglas del litigio, pero no lo decide. El que lo decide es Dios, que le da la victoria al que tiene la razón. Este es el litigio romano. Solo que Dios ha sido reemplazado por un mortal. No por una persona con poder, sino por un sabio, por una persona con sabiduría. Interviene el magistrado, que fija las condiciones del litigio, establece las reglas de él y además determina bien cuál es el contenido de la contienda. Esto es lo que se llama iuris dictio, dice con poder no el derecho, sino algo relativo al derecho, no el ius, sino el iuris, algo sobre el derecho, pero no el derecho mismo. Pero hay otra persona, una persona particular, un ciudadano igual que tú y yo, designado por los propios litigantes, que es el que dice el derecho. Iudicatio, ius dicare, dicare, decir privadamente, no iuris, sino ius, el derecho mismo. Ese es el juez. Es decir, en el derecho humano, Dios ha sido reemplazado por un juez humano. Esta es la diferencia que hay. El derecho romano clásico es así. Intervienen dos personas. El magistrado de la República, investido de un poder, que determina las reglas del litigio y que además impone la paz entre los litigantes y garantiza la eventual ejecución de la sentencia. Pero el que se decide la causa es una persona privada cuyo mérito no es el tener poder, sino el tener raciocinio, el tener sabiduría, el tener talento. Y ese es el que dice el derecho, el que iudicat. Bien, mis queridos auditores, supongo que ya con esto es suficiente para una pequeña charla, una breve charla de introducción a lo que es el derecho romano. Yo, junto con agradecer a todos los que me han invitado, también los dejo invitados a todos mis auditores a que me sigan. Si algo quieren aclarar, si algo quieren decir, si simplemente quieren tener contacto conmigo, intelectual o como sea, y que entren a el lugar que tengo en el Facebook, que es simplemente Francisco Samper Polo Oficial. Ese es mi lugar de Facebook
de donde ustedes me pueden seguir. Yo agradezco enormemente una vez más a esta invitación que me ha hecho, insisto una vez más en el nombre latino, Justa Causa, y a todos los que han tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias.